Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llegamos al final de una semana intensa y, aunque ya ayer el mercado cotizó, querría preguntarle cómo ha visto las actas de la FED, el plan de tapering y la subida de tipos. Bueno, un poco sorprendente, pero finalmente lo interesante es que parece que queda claro, aunque no 100% claro, pero sí bastante claro, que la Reserva Federal quiere iniciar la reducción de las compras de bonos en noviembre y completarla en junio del año que viene, lo que quiere decir que todos los meses habrá una compra cada vez menor, pero eso supone, con todo y con eso, pues $1 billón más en compras, ¿no? Es decir, se sigue metiendo mucha más liquidez al mercado, un mercado que lo que está es saturado de liquidez y saturado de demanda que la oferta no puede atender por razones que conocemos, en parte por la subida del precio de las materias primas, es uno de los síntomas, una subida que ya supera lo que era razonable después de la caída tan fuerte que tuvieron los precios de las materias primas el año pasado y además pues sin haberse superado todavía el dislocamiento que se ha producido en las cadenas de producción y de distribución. Hay que pensar que en el puerto de Los Ángeles las cifras difieren, pero puede uno calcular entre 50, 60 y 80 barcos cargados de contenedores haciendo cola porque no pueden descargar porque el puerto está saturado. Entonces, de momento, esa es la decisión de la Reserva Federal. Si es que, entre tanto, no se producen problemas graves que pueden venir o por la quiebra de Evergrande, la inmobiliaria china, o que pueden venir por la vía de que se ha llegado al tope de la deuda que Estados Unidos puede emitir y el Congreso tiene que autorizar que se suba ese tope de la deuda, o también incluso el presupuesto, el aumento del gasto que necesita la administración norteamericana. O sea, incógnitas como para que yo todavía no me acabe de creer del todo que el tapering va a empezar en noviembre. Entonces, en esas dudas, no sé si preguntarle, porque estaba también poniendo sobre la mesa ese posible horizonte de subida de tipos adelantándola a 2022. ¿Cree que podría anticiparse entonces más la subida? Porque dentro de la Reserva Federal había esa divergencia, un 50% sobre ese movimiento de que harían la subida en 2022. Sí, en condiciones normales y sin que haya ningún problema grave en los mercados, yo creo que la primera podría ser en 2022. Yo me inclinaría por los que han votado hacer la primera subida de tipos en 2022, hacia mediados o hacia estas fechas de 2022. Pero creo que hay incógnitas muy, muy fuertes, las que he mencionado, de Evergrande, el techo de la deuda, la aprobación del incremento del gasto público en Estados Unidos, pero además hay que sumar también que las economías se están desacelerando y en algún caso a marchas forzadas. En China, por ejemplo, la desaceleración económica es ya muy fuerte. En Estados Unidos, la propia Reserva Federal ha reducido fuertemente su previsión de crecimiento. Bueno, esa previsión que votan, ¿no? Y que se calcula la mediana de las previsiones que hacen los miembros del Comité de Mercado Abierto, con lo cual pues ha bajado ya para este año a un curso del 7% al 5,6%. En Europa, que parecía que aguantaba un poquito mejor, pero los datos de PMI que se publicaron ayer sobre la zona euro pues empeoran, aunque sigue habiendo un ritmo de crecimiento muy fuerte, pero empeora ya sustancialmente ese dato provisional de septiembre, el dato de agosto. Y en España pues conocemos desde ayer también que el cálculo que había hecho el INE provisional, el Instituto Nacional de Estadística, pues lo ha corregido y el crecimiento de este año está siendo bastante menor de lo que se pensaba. Entonces vamos a ver si esa subida de tipos se produce finalmente debido a todas las incertidumbres, algunas que pueden provocar problemas graves de los que he comentado, ¿no? Estaba señalando esa posibilidad en los movimientos también de tipos, volviendo a lo que fue ese discurso de Jerome Powell. La FED cambiaba la estimación en 2021 de la inflación del 3 al 3,7%. ¿Podría también cambiar la visibilidad de la inflación a medio plazo también? La verdad es que la hipótesis de que la inflación iba a ser transitoria
que yo el año pasado por estas fechas ya estaba empezando a decir eso. La Reserva Federal también mantiene eso, pero yo no contaba con dislocamientos tan fuertes en la cadena de distribución de mercancías mundial, ¿no? Con subidas de precios tan enormes como las que se ha producido en el índice báltico, que es el índice que mide pues, el coste de enviar por mar materias primas secas, o sea, materias primas sólidas como mineral de hierro o trigo, etcétera. Y también el coste de enviar contenedores por vía marítima, el índice Harpex, pues ha multiplicado también por 3 o por 4. Es decir, hay un incremento de costes tan brutal en algo que creo que nadie o muy poca gente esperaba. No era solo las materias primas que tuvieran un aumento de precio en tasa anual, es decir, comparando en cada momento con 12 meses antes, no sé, habiendo una tasa de paro tan alta como la que se produjo en todo el mundo a raíz de la pandemia, nadie contaba, creo, con esta escasez también de oferta de mano de obra que se está produciendo, que vamos a ver en Estados Unidos, si al haber cesado el envío de cheques a las familias americanas por parte del Tesoro norteamericano, eso se está corrigiendo y empieza a haber más mano de obra disponible, sobre todo en ciertos sectores. Es decir, no se veían las condiciones para una subida de la inflación que estuviera permanentemente presente, ¿no? Pero ahora yo ya tengo mis dudas, aunque la Reserva Federal yo creo que agarrándose a un clavo ardiendo y a pesar de que sube su propia predicción, pues insisten en que se está produciendo se producirá esa contención de los precios. Si no fuera así, pues se verían en un problema grave de tener que subir los tipos, a lo mejor de manera precipitada, o no hacerlo y dejar que la inflación corriera su curso y bueno, y el problema pues para más adelante. Juan Ignacio, estábamos hablando de esas grandes referencias del día, junto con ese cisne que llega de Asia, Evergrande, el debate sobre hasta qué punto va a tener o no un efecto fuera de Asia en los mercados globales, el peso que tiene. ¿Hasta qué punto cree que puede ser una quiebra que ponga en peligro al sistema financiero? Bueno, es una quiebra que seguramente pone en riesgo al sistema financiero chino por el contagio interior, pero la mayor parte de las deudas de Evergrande son deudas denominadas en yuanes. Las deudas, que es la cifra que se maneja habitualmente, son el equivalente a 300.000 millones de dólares de deudas, ¿no? Pero de esos 300.000 millones de dólares, solo 20.000, 20 y poco mil están denominados en dólares, el resto está denominado en yuan, con lo cual la vía de contagio hacia el exterior no es muy grande. Por supuesto que hay inversores que no solo han tomado esos bonos denominados en dólares, sino también denominados en yuan y que son inversores extranjeros, pero esa vía de contagio no parece especialmente grande si consideramos el aspecto puramente financiero. Internamente sí, internamente se puede producir un efecto dominó sobre las otras inmobiliarias y por supuesto sobre la banca china, pero no solo sobre la banca oficial, sino lo que es más grave, sobre la banca en la sombra, que se supone que no tiene la misma protección oficial. En cualquier caso, el impacto para el exterior de China vendría por la vía del crecimiento. China en esas circunstancias está claro que crecería mucho menos durante un periodo, por lo tanto, y eso se trasladaría al resto de la economía mundial, que a la vez, por otra parte, se vería aliviada con una menor demanda de materias primas, entre ellas gas, por parte de China. Juan Ignacio Crespo, analista económico, un placer tener esta mañana su tiempo, contar con su análisis. Muchísimas gracias. Feliz día y feliz fin de semana. Igualmente, gracias.